quería volver a la zona del Sahel y has comentado que tanto la influencia de Rusia y China en esa zona, yo quería enfocarlo en sobre la libertad de acciones del yihadismo ahora que el foco mediático está en otros países. No sé si tienen cierta o más libertad que antes grupos que bueno, están en la zona de Nigeria, Níger y demás. Quería ver un poco qué opinabas. Se trata de estados estructuralmente débiles, sin capacidad para garantizar ni siquiera sus propias fronteras. Cuando recuerdo, miré lo de Chad eran los que tenían mejores fuerzas armadas, tenían, ahora han aumentado un poquito, tienen 7.000 kilómetros de fronteras y tenían 8.000 soldados. O sea, toca a un soldado cada kilómetro prácticamente y que no se vaya a orinar porque se le cuelan por allí. O sea, que tiene que estar todo el día vigilando. Quiero decir, no tienen capacidad ni siquiera para garantizar la estabilidad de su propio territorio y de sus fronteras, lo cual permite, evidentemente, genera vacíos del Estado, o sea, muchos lugares donde el Estado no está y por lo tanto eso es aprovechado por grupos de todo tipo, incluyendo los yihadistas, evidentemente. Yihadistas que han recobrado fuerza, claro, es que, o sea, ¿cómo es que empieza Malí a reventar? Empieza Malí a reventar otra vez porque en la crisis de Libia pusimos los occidentales armas en manos de los rebeldes contra Gaddafi, muchos de los cuales eran tuareg, que según termina el asuntillo Gaddafi, se vuelven a su tierra y montan una nueva revuelta tuareg, que va a ser secuestrada de inmediato por, en un caso, Al-Qaeda y en otro caso Daesh, y nos llevan a lo que nos llevan actualmente. ¿Cómo estamos respondiendo a eso? Respondemos a eso dándoles dinero y poniendo armas en manos de las Fuerzas Armadas de los países sahelianos. El año pasado, y no es el primero, murió más gente, más población civil en los países sahelianos a manos de sus Fuerzas Armadas y de sus fuerzas policiales que a manos de los yihadistas. Pues, por ese lado, lo que estás generando es más protesta contra sus propios gobiernos y más protesta contra Occidente, que está poniendo armas en manos de esos gobiernos que matan a más gente y violan más derechos que los que hacen los propios yihadistas. Por ese camino vamos mal. Si a eso le añades que allí hay recursos naturales, eso les permite a esos grupos, en la medida que controlan una parte del territorio que no está el Estado, contar con una fuente de financiación que les garantiza el poder pagar a su gente. No pensemos que muchos de los yihadistas que están en esos grupos llegan ahí por una cuestión ideológica. Eso sería reducir mucho la cuestión. O sea, hay iluminados que apuestan por la guerra santa, tal como ellos la entienden, para imponer un régimen político X, sí, pero también hay un chaval que se quiere casar, la única forma de casarse es que tiene que pagar una dote, la única forma de pagar una dote es apuntarse a un grupo yihadista porque tiene dinero, porque le da dinero. Eso lo mete en una historia en la que la violencia, apuntarse a la violencia, es un medio de vida, porque no hay economía formal, porque no hay forma de desarrollar una carrera profesional en ningún sentido. Por lo tanto, el yihadismo es una forma de vida para mucha gente. No pensemos, por lo tanto, que todos son iluminados de Al-Qaeda, iluminados de Daesh. Además de eso, compiten entre ellos, grupos afiliados a Al-Qaeda, grupos afiliados a Daesh, se mueven también en la zona, con influencia también de agendas que están por encima de ellos, de un Daesh que aspira a recrear el califato y una Al-Qaeda en capa caída un poco, pero que sigue estando muy activa. Si frente a eso seguimos pensando, después de la experiencia de Afganistán, después de la experiencia de Irak, después de la experiencia de Siria, después de la experiencia de Libia, si seguimos pensando que el terrorismo internacional yihadista se elimina por vía militar, es que no hemos aprendido nada. Es que no hemos aprendido nada. No tengo que recordar que Al-Qaeda viene de los mujahidín, que los mujahidín fueron financiados, equipados, instruidos y armados por Estados Unidos. Pero como eran de los nuestros, le llamábamos luchadores por la libertad. Cuando ya no eran de los nuestros, le llamamos talibán. Pero es jugar con fuego una vez detrás de otra y de vez en cuando el fuego te quema también a ti. Por muy listo que crees que eres, que puedes manejar a esos actores a tu antojo, ¿no?